Hola amigos, hoy vamos a terminar con la parte estructural del mecha hecho paso a paso y vamos a mostrar cómo están hechos los brazos, ¿sí? Vamos rapidito al video, ahí arrancamos. Bien, lo primero que hacemos es cortar un encendedor para hacer parte del brazo. Ahí lo que estamos haciendo es el rulemán que viene a ocupar la parte de lo que sería el hombro. Va a tener cierta armonía con el resto del robot, que tiene también el mismo sistema para sus rodillas, ¿no es cierto? Así que bueno, eso unifica la maqueta. Bien, pegamos una parte del encendedor con el otro. Al medio van a ir los rulemanes y vamos a usar una tapita para simular cierto grado de giro en lo que es la continuidad del hombro. Bien, ahí pegamos. Ok, vamos a usar una tapita de dentífrico para darle cierto grado de ángulo al codo. Y bien, eso que estamos cortando ahí es un marcador. Bueno, con ese rompí el primer disco. La verdad que en estos días vengo rompiendo discos de corte a los pagotes. Es una racha. Así que bueno, fijamos por supuesto. Y eso va a ser lo que es el antebrazo, ¿sí? También va a incorporar el pico del marcador, va a simular una forma de arco. Bien, ahí ya le estamos pegando y le estamos dando el ángulo que habíamos hablado. Y lo probamos por primera vez. Ya vamos viendo cómo lo vamos a colocar. O sea, ya previamente sabemos cómo va incrustado eso en el robot, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos viendo cómo va a quedar. Ahí tenemos el grosor ya del antebrazo. Perfecto, perfecto. Bien, ahí está. Este robot lleva manos. Y bueno, la manera en que resolví las manos, utilicé un tenedor. Lamentablemente ese plástico de tenedor es una reverenda porquería. Es quebradizo. No es nada flexible y bueno, pero ya había decidido que lo hacía así que bueno, seguí con la estrategia, con la idea que tenía, y bueno, se complicó más, pero llegamos a término. El mango de la cucharita va a servir como dedo pulgar, ¿sí? Es un material bastante trabajar, pero bueno, ahí ya lo acomodamos. Bien, ahí lo probamos. Por supuesto que tiene que estar en concordancia con la postura. No puedo hacer una mano con un gesto que no coincida con la posición del brazo, así que bueno, eso lo tengo que ir viendo, ¿sí? Bien, las cucharitas redondas están muy buenas porque le sacan el resto del mango y queda una superficie muy linda. Yo la uso mucho para hacer cabinas, por ejemplo, para hacer coderas o rodilleras también queda bueno. Sí, ténganlo en cuenta eso. Bien, ahí estamos pegando. Fíjense que siempre le pongo un poquito de papel de aluminio para que agarre, para que se amolde, porque es la manera en que mejor agarra. Pegan el aluminio en la tapa. Bien,
Bien, perfecto, ahí estamos viendo la postura ya, ¿ven? Ahí ya tenemos definida la postura, pero falta la mano izquierda todavía, que es la que va a llevar el arma. Bien, eso que tenemos ahí es un cúter viejo. Le vamos a redondear la punta, le estamos redondeando porque va a ser una motosierra. Y la parte del precinto va a ser la parte que se mueve de la motosierra, ¿sí? Me parece muy interesante que un robot tenga una motosierra, ¿no? Semejante tamaño. Así que me parece interesante implementarlo para un robot de choque, para un robot que va a combatir cuerpo a cuerpo. Se generan imágenes muy interesantes, ¿no? A ver, que el que tenga un poco de imaginación sabe de lo que estoy hablando. Bien, ahí le estamos haciendo la mano izquierda. Decidí hacérsela ya directamente pegada al arma. Eso siempre tenganlo en cuenta, porque la manera en que resolvemos una situación puede ser de muchas maneras. Podría haber tratado de hacer el arma y después hacerle agarrar el mango, y va a ser una complicación tremenda. Así que siempre busquen el camino más sencillo para llegar a concretar la maqueta. Así que lo mejor fue cortar los dedos del tenedor y pegárselo. Ahí rompí otro de estos dos, sí, tuve unos días maravillosos. Bueno, y ya lo agarramos directamente. El encendedor es el mango y ya lo dejamos ahí. Perfecto. Bien, es un arma bastante grande. Tienen que fijarse cuando hacen algo así, ya ver el tema de los equilibrios, si le va a dar el equilibrio para que el robot no se caiga a la hora de pararlo. Bueno, eso lo que estamos cortando es cablecito y va a servir para hacer los nudillos de la mano, de ambas manos. Se lo ponemos y bueno, ahí se ve que hay cierto grado de desprolijidad, no quedó perfecto, pero bueno, a veces me pongo a retocar después que termino de mostrar el video. Ahí estoy usando palito de escarbadiente para hacer una parte de los nudillos y el resto es cable. Bien, les decía que a veces me pongo a retocar después de que termino las maquetas porque no quedan perfectas. Pero sin embargo, bueno, tengo que terminar el video y mostrarlo, y a veces los tiempos no me permiten hacer un trabajo perfecto, minucioso como me gustaría. Así que lo que hago es, termino el video, lo muestro, ustedes se dan una idea, ustedes lo harán mejor que yo, no tienen la presión de tener que mostrar el video cada 2 días. Y pueden hacerlo perfecto sin que nadie lo haga. Bien, acá estamos con la pintura ya. Le damos la pintura sobre todo para tener una visualización de todo el robot, a ver cómo queda y darle esa uniformidad que nos permite ver en conjunto cómo va quedando la maqueta. Después pintaremos de nuevo, por supuesto, y ya que esto no tiene imprimante, lo que vamos a hacer es poner una capa de laca, que bueno, es lo que le va a dar protección. Bueno, si llegaron hasta acá, no se olviden de suscribirse, por favor. Necesito suscriptores, como alguien en el desierto necesita agua. Y bueno, hagan un comentario si pueden, recomienden, comenten, hagan lo que puedan por ayudarme, yo se los agradezco. Fíjense que no les estoy pidiendo guita, no he pedido plata ni nada por el estilo, pero si esto va a prosperar en algún momento, necesito mínimo que lo mire más gente, seguidores, ¿sí? Vengo teniendo bastante pocas vistas, YouTube no me ayuda,
Así que bueno, le pido que me den una manito ustedes, ¿sí? Bien, ahí estamos ya en los últimos toques de pintura. Aproveché para arreglar la espalda también. Y bueno, acá tenemos a la bestia mecánica. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Bueno, saben, nos queda el tema de los detalles. Vamos a hacer todo lo que le hacemos a nuestra maqueta. Le vamos a poner un poquito de cartón, soga, remache, esas cosas. Me parece que va a quedar muy lindo. Vamos a tener que corregir que se vea la botella no se tiene que notar, pero bueno, así estamos, Bien, nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan, ¿sí? Ya que llegaron hasta acá, no dejen de ver el último capítulo. El último o el anteúltimo, me parece que va a ser el anteúltimo porque nos queda la pintura, pero bueno, bien, chao.